Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en género, violencia y políticas públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es asignado como agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos vinculados a la violencia de género de la PGJ del Estado de México, y actualmente participa en el diseño del Diplomado Género y Nuevos Sistemas de Justicia Penal, dirigido a jueces del Poder Judicial del Estado de México, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Démosle un fuerte aplauso también a los participantes. Va a empezar a hablar el licenciado Abraham. Muchas gracias, es un gusto para mí estar este día con ustedes presentando la obra de la doctora Santillán, agradeciendo también a la doctora la oportunidad de participar en la presentación de su libro. La violencia en contra de las mujeres representa un agravio en contra de sus derechos humanos y obstaculiza la anhelada igualdad entre hombres y mujeres. Ante esta ola de violencia de género existente en nuestro país, es importante poner en la mesa el tema de la violencia en contra de las mujeres, estudiarla y darle un tratamiento a este fenómeno. Es así que las dos obras de la doctora Santillán que han sido publicadas constituyen instrumentos importantísimos en el estudio de la violencia de género para su tratamiento y para su combate. Es así que me gustaría analizar tres ejes importantes de la obra de la doctora Santillán, Matar para Vivir. Iniciaremos con una propuesta interesante que realiza la doctora Santillán en su libro, que es la incorporación de la perspectiva de género en el análisis criminológico de la delincuencia femenina. Tomando en consideración que el patriarcado como sistema de organización social, en el cual los que detentan el poder económico, político, social, religioso y militar son en su mayoría los sujetos masculinos, y que este sistema tiene como representación el androcentrismo, que coloca a los sujetos masculinos como ente universal dentro de los distintos ámbitos de la vida política, económica, social, incluso de la investigación científica y académica. Las ciencias sociales no son la excepción. La criminología y el derecho también han basado su investigación en este tipo de visión androcéntrica. Ante esta desigualdad entre hombres y mujeres, los movimientos feministas han incorporado la categoría de género como una categoría de análisis de distintos fenómenos de la realidad social, en la cual se comprenden las relaciones de poder entre hombres y mujeres derivadas de la construcción social del sexo. Es así que se propone la perspectiva de género para el análisis de distintos fenómenos de la realidad social y que van a dejar visibilizada esta situación de desigualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, la doctora Santillán incorpora la perspectiva de género en el estudio de mujeres homicidas sobrevivientes de violencia doméstica. En su estudio, la doctora Santillán hace un análisis de lo que es la violencia familiar y de manera particular la violencia física dentro del ámbito familiar. Al hacer esta incorporación de la perspectiva de género, la doctora Santillán deja de manifiesto que la violencia de género no es ajena a la conducta delictiva de las mujeres y que en la comisión de estos actos delictivos se encuentran presentes circunstancias de discriminación en contra de las mujeres por razones de su género. La doctora Santillán establece que es en la criminología crítica en donde la perspectiva de género va a encontrar un campo fértil de desarrollo, ya que a través de paradigmas como son la teoría de la construcción social y del control social, es que se puede explicar cómo hombres y mujeres han sido construidos de manera diferente a lo largo de la historia y cómo esta construcción tiene que ver en la conducta criminal de las mujeres. Así la doctora Santillán se aleja de los postulados tradicionales de la criminología que a partir de cuestiones como la peligrosidad criminalizan la conducta de las mujeres sin tomar en consideración que dentro de esta actividad delincuencial de las mujeres se encuentran presentes aspectos de carácter económico, político, social,
histórico y cultural. La segunda cuestión importante que podemos ver en el libro Matar para Vivir es que la doctora Santillán visibiliza un grupo que ha sido socialmente invisibilizado y doblemente excluido. Las mujeres criminales han sido excluidas de dos maneras. En primer lugar, por ser mujeres dentro de este sistema patriarcal. Y en segundo lugar, son excluidas también por ser mujeres que cometen conductas delictivas. Continuando con ese enfoque de género propuesto por la doctora Santillán, podemos ver que dentro del patriarcado, a través del sistema sexo-género, se colocan ciertas conductas, ciertos roles sociales que deben de cumplir tanto hombres como mujeres, dándole a los hombres ciertos roles como agresivos, fuertes, protectores, proveedores, y a las mujeres ciertos roles como sumisas, abnegadas, maternales, protectoras del núcleo familiar, vírgenes, castas, frágiles. Evidentemente, las mujeres que cometen conductas delictivas están rompiendo con este rol social asignado por la cultura patriarcal. Es así que las mujeres que cometen conductas delictivas no solamente son castigadas por el delito cometido, sino que son castigadas por transgredir los cánones establecidos dentro del patriarcado. Es así que el trabajo de la doctora Santillán permite visibilizar esta cuestión de exclusión de las mujeres y de discriminación dentro del sistema de justicia penal, ya que, como podemos ver en el estudio de los casos realizado por la doctora, los jueces generalmente fundan sus sentencias en la cuestión de peligrosidad, tomando en consideración que efectivamente las mujeres transgredieron al deber de cuidado, de protección de este núcleo familiar, transgrediendo y violentando incluso su propia naturaleza femenina que se les ha dado a partir del patriarcado, el ser protectoras de su núcleo familiar. La obra de la doctora Santillán permite visibilizar este grupo de la población femenina que también es víctima de violencia de género, que se ha dejado de lado al momento de tratar temas de violencia en contra de las mujeres, ya que este grupo también es víctima de un tipo de violencia de carácter estructural por parte del sistema de justicia penal. Finalmente, y muy importante también, es la cuestión que establece la doctora Santillán en su libro de legislar, defender y juzgar a partir de la perspectiva de género. En los estudios de caso realizados por la doctora podemos observar que en las sentencias a estas mujeres homicidas se les juzga por el delito de homicidio por razón de parentesco, donde los jueces efectivamente toman en consideración el vínculo de parentesco para darles penas sumamente elevadas a estas mujeres que son juzgadas, y fundan sus sentencias en la cuestión de la peligrosidad, no fundan sus sentencias en el principio de legalidad, ya que en ningún momento hacen un análisis a partir de la teoría del delito en ninguno de los casos. Asimismo, estos jueces nunca fundamentan sus sentencias en tratados internacionales ni en legislación nacional protectora de los derechos humanos de las mujeres. La doctora Santillán hace ver también que no existe una defensa técnica, una defensa letrada. Los abogados encargados de la defensa de las mujeres que son estudiadas en ningún momento argumentaron cuestiones como la legítima defensa o el estado de necesidad, y tampoco argumentaron con fundamento en la legislación nacional o internacional protectora de los derechos humanos de las mujeres, y mucho menos tomaron en consideración las circunstancias que convergen en esta cuestión de la violencia, ni mucho menos las circunstancias de vulnerabilidad que también se encuentran presentes en los casos específicos, como son el bajo nivel académico, el bajo nivel socioeconómico, incluso algunas mujeres pertenecientes a grupos sociales excluidos como grupos sociales indígenas. Es así que es importante juzgar y defender con perspectiva de género para poder garantizar a las mujeres un acceso a la justicia libre de prejuicios sexistas, que tomen en consideración evidentemente el marco jurídico nacional e internacional protector de los derechos humanos de las mujeres.
Asimismo, tomar en consideración las cuestiones de violencia dentro de la defensa y también al momento de juzgar por parte de los jueces. Considerar la violencia familiar, en este caso, a la que han sido sometidas las mujeres al momento de cometer la conducta delictiva. ¿De qué forma esta situación de violencia está influyendo en la conducta delictiva de las mujeres? Y sobre todo la cuestión de desigualdad. ¿De qué forma está siendo influida la mujer para cometer conductas delictivas? Es importante también respetar el principio que tienen las mujeres a la debida defensa y alegar evidentemente la cuestión de la legítima defensa y el estado de necesidad al momento de defender. Esta cuestión no queda al arbitrio ni de jueces ni abogados, ya que es una cuestión que es un derecho humano de las mujeres. Con las reformas constitucionales de 2011 se establece la obligatoriedad del Estado mexicano de proteger, observar, garantizar y tutelar en todo momento los derechos humanos de todas las personas que viven en el territorio nacional, no solo aquellos consagrados en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En ese sentido existen diversos tratados internacionales protectores de los derechos humanos de las mujeres que establecen esta garantía de acceso a la justicia libre de prejuicios sexistas que las categorizan y evidentemente violan sus derechos humanos dentro del proceso penal. Es importante considerar que la defensa y la justicia con perspectiva de género tienen que ser una realidad, ya que de lo contrario los derechos humanos de las mujeres solamente quedarían en el plano normativo y jamás llegarían a ser una realidad en la vida de las mujeres, y mucho menos una realidad en el proceso penal. Por lo cual es importante juzgar con perspectiva de género para garantizar a las mujeres un acceso a la justicia, protector de sus derechos humanos dentro del sistema penal. En conclusión, la obra de la doctora Santillán es una obra muy completa que permite analizar la cuestión de los derechos humanos de las mujeres, la cuestión de las mujeres que tienen conflictos con el sistema de justicia penal y de qué forma se pueden garantizar los derechos humanos dentro de este sistema de justicia. Es muy recomendable la obra de la doctora Iris, ya que, como lo mencioné, establece la perspectiva de género como una propuesta dentro del campo de la criminología y del campo del derecho. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Quiero agradecer que está aquí el doctor Oscar Lozano, el director de la división. Mis colegas, María de Jesús Guerrero, la profesora Celia Urbán, les agradezco mucho, y por supuesto les agradezco mucho a la doctora Alicia Cid, que es tan importante en esta universidad, porque es quien ha impulsado los estudios de género en las ingenierías. Yo le tengo mucha envidia a la ingeniería, a las ingenierías, porque no tenemos estos cursos acá que son trascendentales, ¿no? Y bueno, por supuesto, agradecerle a Abraham Montoya, que acá entre nos, le digo a Lilia, es mi retoñito, claro. porque es mi hijo académico, ¿no? Y ya lo escucharon, es mi orgullo, francamente, ¿no? Estoy muy orgullosa. Él hizo una tesis un trabajo terminal de género, hizo un diplomado en materia de género, fue aprobado para que se incorporara a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, y acaba de ser aprobado para ingresar a la maestría en política criminal en la FES Zacatlán, donde vamos a volver a coincidir, y si tengo la suerte, otra vez voy a asesorarle la tesis, que está muy relacionada con el tema, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la docencia, mirar los frutos, claro, ¿no? De hecho, el libro, la dedicatoria, aparte de dedicársela a mi hija, ¿no? Está dedicada para quienes me motivan a superarme académicamente todos los días, que son ustedes, mis jóvenes estudiantes.
¿no? Y la idea es justamente, después de escuchar esto, hasta me dan ganas de volver a leerlo. Y también comprendo por qué me tardé 8 años en la investigación, ¿no? Sí es un trabajo que tiene una doble intención. Una es que se ha leído por cualquier persona, ¿no? Que creo que tiene un lenguaje fácil, y la idea es que nunca más una mujer en este país sea violentada, que no se relacione sentimentalmente con quien la maltrate, ¿no? Y que tenga la posibilidad de detectar el maltrato a la primera y que diga adiós. Esto de alejarse, de quitarse, porque si ingresan a la espiral de la violencia y continúa y continúa y continúa, el resultado puede ser fatal. No necesariamente muere la mujer, puede morir el hombre o puede morir algún hijo, ¿no? Porque cuando crecen ya no lo soportan la violencia, y entonces hay problemas entre los padres y los hijos. Entonces va dirigido para cualquier persona, pero también para los operadores del sistema de justicia penal. Me alegro, estoy muy contenta porque la semana pasada en un congreso encontré al editor a quien le reclamaba que yo no veía mi libro a la venta, ¿no? Y entonces me decía, va bien, la Suprema Corte de Justicia compró 11 ejemplares. Entonces, claro, porque es un libro, creo yo, hoy por hoy es una obligación legal la aplicación de la perspectiva de género. En abril hubo una 5ª resolución, lo cual convierte en jurisprudencia constitucional y por lo tanto obligatoria que los juzgadores lo hagan con perspectiva de género. El problema es que se ha convertido en una moda la palabra, el término, pero ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo hago para aplicarlo? Y entonces creo que este texto soluciona muy bien, orienta muy bien. Lilia hacía referencia al amicus curiae, que creo que fue muy, muy exitoso. Hace un par de años se publicó en la revista Legatos número 86 de un caso que fue muy sonado, el monstruo de Iztapalapa. Si ustedes lo googlean van a darse cuenta cómo mediáticamente se publicitó, ¿no? y se culpabilizaba terriblemente a esa mujer que había sido una mala madre, que había permitido que este tipo tuviera relaciones sexuales con sus hijos, pero cómo se manejó mediáticamente y cómo inclusive la pericial en psicología había determinado que había sido una mala madre, ¿no? Entonces que por eso sí había que encontrar su culpabilidad. Al final, afortunadamente, no solamente fue mi amicus curiae, sino otra opinión jurídica, y además la defensa, ¿no? La defensa con perspectiva de género, una defensa estratégica, y por fortuna salió libre. Y eso es lo que yo les digo a ustedes, o sea, finalmente no se piensen que esto es una moda o que es una locura de la maestra feminista, ¿no? Que bueno, por allá recuerdo en el Face un profesor que me decía, ¿y qué? ¿La criminología también la vas a dar con perspectiva de género? Pues claro, no entiendo ninguna clase, o sea, o sea, todo va con perspectiva de género, porque además cuando uno entiende la perspectiva de género, la integra a su vida misma, todos los días, ¿no? Entonces, pero se burlaba, el profesor, por supuesto, no ha entendido de qué va, ni ha entendido que es una obligación legal. Ni tampoco le da clase a juzgados, magistrados, a todos como ella, ni tampoco. Seguramente no está calificado. En fin, que ¿verdad? Yo les agradezco mucho su presencia. Les invito a comprar el libro, es un poco caro, pero son 8 años de trabajo. Pero haremos además, el manual de autoayuda. No, o matarlos. O vamos a pedirlo acá el director de la edición ya me dijo que puedo pedir libros, ¿no? Y para que 10, ya te dijo que 10. Muy bien, ¿no? Para la biblioteca, porque además creo que, fíjense, con este libro yo aprendí derecho penal, porque yo soy criminóloga, ¿sí? Entonces,
yo tuve que aprender derecho penal para poder explicar qué era lo que estaba pasando con estos casos. Y claro, cuando uno se adentra a la teoría del delito y aplica la teoría del delito al caso concreto, lo puede entender. Y creo que no soy mala profesora de derecho penal, ¿no? Entonces, al menos la ovación de ayer, ¿no? Bueno, todavía me dura, sí, ¿no? Entonces, claro. les recomiendo mucho y bueno, ya estará en la biblioteca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo solo voy a terminar diciendo, porque los veo con cara así de pregunta de qué es eso de la violencia, ¿viviré violencia o no viviremos violencia? Claro que sí, que todos y todas vivimos violencia y atravesamos violencia, hay violencia social, violencia institucional. Entonces, cuando yo estaba haciendo mis reflexiones, yo también fui víctima de violencia intrafamiliar, por supuesto, y no lo sabía. Le platicaba yo a los compañeros cosas de mi vida, así como que ¿por qué no te quedas más tiempo? ¿Por qué tengo que correr? Tengo que poner la cena, tengo que esto. Y uno de ellos me dijo, oye, pero de veras ya ni yo, pues yo guiso, yo esto, yo lo otro, ¿no? Y yo pensaba, pues yo tengo una tarjetota de crédito desde entonces de 100,000 pesos. Entonces hablé con el maestro Gerardo González Asensio un día y le dije, pero ¿qué es la violencia? Yo trabajo, yo entro, salgo, mi vida creo que está bien. Dijo, mira, Lili, para que lo entiendas de una vez te digo, lo que no le permites a tu vecino o vecina, no se lo permites a nadie. Esos son los límites de la violencia. Uy, todo lo que he permitido a mis vecinos y vecinas. Entonces, ese es el límite de la violencia. Piensen en ustedes, constrúyanse y decidan qué permiten y qué no permitan y aprendan, porque esto es una cuestión de aprendizaje. Se educan hasta los gustos, porque si les gustan las que les pegan o los que les pegan, pues eso se puede educar. Gracias. Abraham, ¿quieres decir algo? Compren el libro, por supuesto. Sí, sí, ya nada más para terminar, bueno, recomendarles ampliamente la obra de la doctora Santillán. Es, como ya se dijo, una guía para abogados, abogadas, para jueces, para juezas, incluso para los y las agentes del Ministerio Público. Sí. Si nosotros queremos construir una sociedad justa y equitativa, es necesario comenzar a trabajar en la cuestión de la violencia en contra de las mujeres y sobre todo a incorporar en nuestro trabajo, me refiero a los que nos dedicamos al área jurídica, incorporar la perspectiva de género nos va a permitir lograr una sociedad más equitativa. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.